Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre las proteínas y sobre la necesidad que tienen en nuestro organismo, cuánta cantidad es importante que tomemos de ella y qué fuentes son las mejores para aportar buena calidad de proteínas. Así que no te pierdas este vídeo, vamos a ello. La proteína es un alimento esencial para nuestro organismo. Cumple muchísimas funciones, entre ellas la regeneración de nuestro tejido. Pensar que nuestro día a día, las actividades que hacemos tienen un coste para nuestro organismo y también lo que hacemos es que vamos destruyendo estructuras, vamos destruyendo células, vamos destruyendo tejidos y las proteínas son el cimiento principal a partir del cual se van a regenerar estos tejidos y estas sustancias que hemos ido desgastando. Además, se necesitan para transportar nutrientes, o sea, forman también transportadores que consiguen transportar nutrientes a todo nuestro organismo, hasta el último rincón, y además también participan en la formación de hormonas, o sea que son importantísimas y debemos cubrirlas con nuestra alimentación. Primero, ¿dónde están las proteínas? En las proteínas las encontramos en dos tipos de alimentos, los alimentos de origen animal y los alimentos de origen vegetal. Y hay que conocer las diferencias. Las proteínas de origen animal tienen un valor biológico más alto. ¿Por qué? Porque una proteína está compuesta por diferentes estructuras que se llaman aminoácidos. Bien, estos aminoácidos, para que una proteína sea completa, deben estar todos los que se conocen como aminoácidos esenciales. Si falta algún tipo de estos aminoácidos, la proteína no será completa y no podrá cubrir todas las necesidades en nuestro organismo. Después están los alimentos de origen vegetal, que también tienen proteínas, pero en la mayoría de los casos son alimentos que tienen déficit de algún tipo de estos aminoácidos. De aquí que la estrategia de la alimentación más en una línea vegetariana o vegana sea hacer una inteligente combinación de diferentes alimentos de origen vegetal donde los aminoácidos que le faltan a un alimento los complemente el otro y de esta manera conseguir estructurar combinaciones donde se tengan todos los aminoácidos esenciales y consigamos proteínas completas. Aún así, hay que conocer que hay algunos aminoácidos, los que se conocen como ramificados, que son la valina, la leucina y la isoleucina principalmente, que son estructuras, son moléculas muy importantes para la regeneración de nuestro cuerpo. Entonces, lo que es cierto que el reino vegetal en general las cantidades de estos tipos de aminoácidos ramificados son más bajitas. En cambio, en los alimentos de origen animal, en general, estos aminoácidos, su presencia es más alta. Del reino animal, los alimentos de los que hablamos son carnes, pescados, huevos, lácteos. En general, todo este reino de alimentos va a ser muy rico en proteínas y con proteínas con alto valor biológico, o sea, con niveles de aminoácidos altos y de presencia de estos ramificados. En el reino vegetal, los alimentos que tienen más proteínas son en general las legumbres. También encontramos algunos alimentos que son proteínas vegetales, como por ejemplo el tempeh, que proviene de una legumbre, que es la soja, pero al estar fermentada se generan una serie de reacciones y de procesos que hace que el valor proteico de ese alimento sea bastante alto. Después tenemos el quorn, que es un microhongo que tiene unos niveles de proteína también bastante elevados, y otros alimentos como algunas algas, como la espirulina, otros alimentos como el seitán, aunque el seitán ya sabemos que es gluten 100% y que no, para nuestro sistema digestivo puede que no sea muy interesante, o el tofu, la eura, o sea, hay diferentes alimentos vegetales que tienen niveles altos de proteínas y de aminoácidos, pero siempre esos ramificados no van a estar
tan presentes. Bien, Edgar, ¿y cuánta cantidad de proteína es importante que ingiramos cada día para tener los aportes necesarios? Fíjate, la FAO, la EFSA, el FSNAT, nos recomiendan en general, podríamos sacar como conclusión que un adulto debería tomar entre 0,8 y 1,2 gramos de proteína por cada kilo que pesa. Si hacemos una media y ponemos 1 gramo, nos sale que una persona que pese 70 kilos debería consumir unos 70 gramos de proteína al día. Esas son las recomendaciones. Después, en cuanto a personas adultas que ya tienen una actividad física más intensa, que hacen ejercicios de fuerza, ¿vale? que tienen un trabajo muy activo, tienen bastante estrés, etc., el valor de gramos por kilo al día podría subir hasta 2. Es cierto que se han hecho estudios en los que no se ha visto que por subir incluso al doble, incluso el triple de gramos por día, haya daño renal o haya daño hepático, como se pensaba en un pasado. Hay que estudiar más y profundizar más, pero ahí está esa información. Pero la cuestión no es ir con la calculadora para saber cuánta proteína necesito, sino que tener referencias más prácticas. Así que vemos que, por ejemplo, si partiéramos de esa persona de 70 kilos que necesita 70 gramos, veríamos que para conseguir esos 70 gramos necesitamos diferentes alimentos. Por ejemplo, de 100 gramos de pollo o de pescado o de carne, obtendríamos 20 gramos de proteína. Así que para llegar a esos 70 tendríamos que tomar aproximadamente unos 350 gramos de ese tipo de alimento y cubriríamos los 70 gramos que necesitamos. Pero solo con ese alimento. Piensa que la alimentación es mucho más completa y combinamos diferentes alimentos, también vegetales, que aportan proteína. Así que no sería en este caso necesario llegar a esos 350 para solo cubrir la proteína a través del alimento de origen animal. ¿Vale? Pero es para que tengáis referencias. ¿De dónde sacamos más otros 20 gramos de proteína? Por ejemplo, de 2 huevos. También tendríamos unos 20 gramos. Del reino vegetal necesitaríamos también unos 100 gramos de tempeh. Obtendríamos 20 gramos de proteína. Unos 160 gramos de tofu. Ya veis que empieza a aumentar la cantidad para obtener la misma proporción de proteínas. Necesitaríamos un buen plato de legumbres. Casi 2 platos de cereal como la quinoa para obtener 20 gramos de proteína. En general, los vegetales tienen más fibra, tienen más almidones y por eso su contenido en proteínas está más reducido y necesitamos aumentar la ración para conseguir la misma cantidad de proteínas que en un alimento de origen animal. Y en cuanto a la pregunta que me hacéis constantemente de si es necesario comer cada día proteínas, la respuesta es que no. El cuerpo tiene mecanismos para gestionar las proteínas y tener ciertas reservas en el torrente sanguíneo para que podamos tener esa base y tener esa regeneración de tejido de forma asegurada. Si no, los ayunos que hacemos no serían tan buenos. Se ha visto en periodos de ayuno que el cuerpo es capaz incluso de reciclar sustancias y moléculas que pueden estar dañadas, como algunas proteínas, que hay la molécula de la proteína. A veces las proteínas se producen a través de los genes, ¿vale? Del RNA. Y a partir de ahí, el cuerpo a veces las produce que pueden ser defectuosas. Tenemos un mecanismo que ya os he hablado en el canal, que es la autofagia, que el cuerpo es capaz de reciclar sustancias que pueden ser peligrosas en sustancias buenas. Así que si cada día no las comemos, sí que es cierto que lo que cuenta es la base, que la mayoría de los días en la base de nuestra alimentación estén presentes. Pero no os preocupéis si un día no lo tomáis o si hacéis ayuno intermitente y dais una ventana amplia
de horas sin comer, porque eso al final es positivo, porque al final estamos haciendo una limpieza para que nuestro sistema digestivo, cuando volvamos a comer, esté más limpio y sea más eficiente a la hora de absorber. Así que no os dé miedo hacerlo, porque lo estáis haciendo bien y seguro que os va a beneficiar mucho más que perjudicar. Espero que esta información te haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.